Hola, traigo el libro prohibido. Mentira. Fue mi monografía. Cuando en el colegio nos pidieron ver un tema y yo elegí cuentos de hadas, alguien debió darse cuenta que algo estaba mal conmigo. Este es un claro ejemplo de cómo soy. Me encanta la fantasía, me encantan los cuentos, las historias y me encanta buscarle el significado a todo. Mi monografía fue acerca de los cuentos de hadas y la presencia de agresión en ellos. Creo que muchos de mis amigos se enfocaron en cosas que les interesaban y que podrían aplicar en el futuro en su vida. Pero yo creo que esto es muy útil, así que jóvenes, niños, padres, familia, es importante que se analice el contenido que se consume. Comencemos por los cuentos. Los cuentos de los hermanos Grimm comenzaron siendo destinados hacia personas adultas, pero con el tiempo se fue reduciendo toda esa agresión que había en ellos. Los cuentos pudieron haber sido utilizados para entretener, pero también para reflejar a la sociedad. Las historias pasaban de boca a boca, por lo cual hay decenas de versiones de un mismo cuento. La mayoría de los cuentos eran contados por hombres, ya que las mujeres no podían leer. Víctor Montoya escribió un artículo sobre el lenguaje simbólico en los cuentos, y él decía que estos alimentaban el alma del niño. Podían reflejar sus experiencias, sus pensamientos, sus emociones, y les ayudaban a caminar en cada etapa de su vida. Cuando los niños son víctimas de alguna violencia, ellos asocian estos personajes malvados con los personajes malvados del cuento. Por ejemplo, con los lobos, con las brujas, con los ogros. Y eso se me hace bastante interesante porque al parecer los niños separan a la persona que les causó ese daño o esa incomodidad como si fueran dos personajes. Por ejemplo, si la mamá los habló, está la mamá y crean este nuevo personaje como el ogro que les hizo mal. Para ellos es como dos personas diferentes. Puede que quieran a la mamá pero odien al ogro. Se cree que la razón por la que los cuentos tienen estos mensajes violentos era para que los niños se asustaran y se alejaran de ciertas situaciones peligrosas o personas que les pudieran hacer daño. Las mujeres en los cuentos son presentadas como mujeres dóciles, bellas, dulces y dependientes. Lo interesante es que pasan de ser niñas a mujeres con el beso de un príncipe y la hacen parecer como si se despertara de una pobre niña a una mujer. Usualmente hay un acto doloroso previo a ese gesto amoroso. Las mujeres en los cuentos tienen lugar solo como mujeres bellas, seres que pertenecen a otro, como una esposa, una sirvienta, o completamente lo contrario, como mujeres feas, crueles, dependientes de un hombre, de la aprobación de la mirada de otro, como del espejo. El personaje principal, si es que es una mujer, suelen ser desgraciadas, que son protegidas, por ejemplo, por los enanitos y rescatadas por un príncipe. En Caperucita Roja ella no es una princesa, así que cambia un poco la situación. El rojo simboliza pasión y muerte, se conducen por sus propios deseos, se extravían y su destino es ser devoradas. Según el psicólogo Bruno, menciona que parte de todos los cuentos populares reflejan una evolución física, psicológica, intelectual y social de un niño. Por ejemplo, la soledad, la falta de afecto, la satisfacción del deseo, por ejemplo con La Casa de Chocolate, la pubertad en Caperucita Roja, la rivalidad entre hermanos en La Cenicienta, el temor en La Bella y la Bestia. El perro simboliza la fidelidad, las aves simbolizan la libertad y la ayuda. Según Montoya, los animales salvajes simbolizan los conflictos no resueltos y los instintos de agresión, mientras que la manzana es un viejo símbolo del amor y el matrimonio, pero también del peligro y del pecado. Ellos no son los verdaderos autores, ellos recopilaron relatos de la tradición oral alemana. Los relatos estaban destinados a un público adulto, por lo que estos autores se vieron obligados a rebajar la violencia y el contenido adulto. En Norteamérica estos cuentos fueron rechazados por los padres, por la violencia y la dureza de los castigos que se les daba a los villanos. En Hansel y Gretel, la madrastra de Hansel y Gretel era su madre, existía escasez constante de comida en la época medieval, por lo que las personas mostraron su lado más monstruoso. Posiblemente vendieron a los niños por dinero para obtener bienes materiales, y en Hansel y Gretel vemos que hay una gran preocupación por la comida. No podían alimentar a los niños, por lo cual los abandonaron. La bruja construyó su casa de dulces porque deseaba comerse a los niños. En Blancanieves era la madre y no la madrastra. Aquí hay mucha rivalidad
por obtener al príncipe. También los 7 enanitos son la representación en vida de los 7 pecados capitales. Gruñón es la ira, dormilón es la pereza, feliz es la soberbia y la envidia, tímido es la gula, dog es la avaricia, tontín es la lujuria, y estornudo probablemente solo tenga gripe. Víctor Montoya, en el artículo que leí, habla sobre el narcisismo de la madrastra, que está simbolizado por el espejo mágico. Rapunzel. En la versión tradicional, la joven era entregada por sus padres a una bruja a cambio de alimento. La bruja la encerraba en una torre, pero un príncipe la descubría y cada noche escalaba hasta ella gracias a sus largas trenzas. El resultado de esas visitas será que Rapunzel se quedaba embarazada de gemelos. En Caperucita Roja se cuenta la historia de una jovencita que camina de manera inocente por el bosque en busca de frutas para llegar a la casa de su abuela. La niña es perseguida por un lobo, es rescatada de la panza del lobo por un cazador, pero hay muchas hipótesis sobre lo que esconde esta historia. La primera hipótesis dice que Caperucita en realidad representa a un número de niños y adolescentes que frecuentaban el bosque, y ese bosque era un lugar hermoso, pero perdió su magia porque varios niños aparecieron sin vida. Al parecer un lo acechaba la zona. Los niños acostumbrados a pasear por el bosque le restaron importancia, y los padres encontraron en Caperucita Roja el modo de hacer que los niños no fueran al bosque. También Caperucita usa en su vestimenta un color provocativo. El auténtico final es trágico, nadie puede rescatar a la abuelita ni a Caperucita. Otra teoría dice que los niños de una institución educativa fueron atacados por enemigos de la corona. Los encontraron sin vida, con sus uniformes totalmente rojos por la sangre. Perrault quiso castigar a Caperucita por hablar con desconocidos. Él incluye una moraleja, que dice que los adolescentes y las jovencitas no deben oír a ciertas personas. Si lo hacen, el lobo se las come. Él dice que estos animales no todos son iguales, los hay con un carácter excelente, buen humor, dulces, y que sin ruido persiguen a las jovencitas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que los lobos tan melosos son los más peligrosos? La moraleja de la historia pretende enseñar a los niños a desconfiar y a no entretenerse cuando se les encomienda una tarea, pero Caperucita también muestra un claro ejemplo de negligencia por parte de la madre. Sabiendo que en el bosque había un lobo peligroso, la madre obliga a la niña a llevar una cesta de comida a la abuelita, y en vez de darle un camuflaje, permite que se lleve su caperuza roja, visible a varios kilómetros de distancia, incluso de noche. Al final del cuento, Caperucita abre la panza del lobo y en vez de huir, planea una venganza. La Bella y la Bestia. El cuento simboliza la animalidad integrada en la condición humana. En muchos mitos y cuentos populares se habla de un príncipe convertido por parte de hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, redimido por el beso y el amor de una doncella. En muchos mitos, el amante de una mujer es una figura misteriosa y desconocida, que ella nunca debe ver y al que solo puede encontrar en la oscuridad. Algunos piensan que los cuentos enseñan a los niños sobre las dificultades para que puedan superar una serie de obstáculos, lo que les va a ayudar a ser maduros, y otros piensan que es mejor que los niños disfruten esa etapa de vida, con un mundo fantástico, seguro e inocente, en el que no haya crueldad, porque ya cuando crezcan tendrán de sobra. Personalmente considero que un punto intermedio es lo más sensato. No es necesario exponerlos a crueldades inhumanas, pero sí enseñarles que la vida presenta momentos difíciles. Como recomendación a la hora de elegir un cuento, se debe considerar la edad del niño y que le transmita un mensaje que le pueda ser útil en su desarrollo. Los cuentos transmiten conocimiento, y los niños entienden que se tiene que aprender de cada situación que ofrece la vida. Así se pasa de la inocencia de la niñez a la realidad de un adulto. Muchas de estas narraciones están cargadas de moralejas, pero también de aspectos crueles que deben omitirse si no aportan nada al menor. Aun cuando somos adultos, tenemos atracción a los cuentos siniestros como un legado de nuestra infancia. Personalmente me encantan los cuentos y me encantan los símbolos. Y para el ser humano todo tiene un significado que va más allá de un simple objeto, de una simple historia, de un simple cuento, porque la imagen es poderosa. Las palabras son poderosas. Cuando un escritor escribe, valga la redundancia, siempre refleja parte de su ser. Siempre tiene un mensaje que transmitir. Algunos que me conocen saben que me encanta escribir y me ha gustado escribir desde hace mucho tiempo y tengo muchas historias en la cabeza. Y ahora que estamos con mis amigos de N5, que los quiero mucho y son la bala. Tenemos muchos proyectos y cada uno de ellos va a tener su respectivo mensaje. Uno de esos será el corto de una historia que escribimos con mis primas, así que momento de promoción. Si quieres apoyarme, puedes leer la historia, se llama Espejismo, está en Wattpad y espero que te guste la historia tanto como a mí, para que puedas disfrutar el corto que vamos a hacer. Y cuando estemos en Hollywood, haré un video explicando cada detalle.